Bienvenidos al episodio número 28 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Soy el doctor José Torres, trabajo haciendo proyectos de investigación clínica en Latinoamérica y hoy vamos a revisar un tema por demás interesante. El 5 de mayo de este año, hace unos pocos días, la FDA emitió una decisión que, aunque en apariencia fue solo administrativa, representa uno de los movimientos regulatorios más importantes de los últimos años en oncología de precisión. Presten atención. Ese día, la agencia autorizó el acceso ampliado o uso compasivo de Daraxonrasib, un fármaco experimental desarrollado por Revolution Medicines para pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico, que ya no tenían opciones terapéuticas disponibles. Y aunque muchos titulares se concentraron únicamente en la rapidez de la aprobación, la realidad es que, detrás de esta decisión existe una transformación mucho más profunda. Porque esta historia no trata solamente de un nuevo medicamento. Habla de cómo la investigación clínica moderna está comenzando a derribar uno de los paradigmas más resistentes de la biología molecular y de la oncología en particular. La noticia destacaba tres elementos particularmente disruptivos y en investigación hay que hacerlo. Primero, la gravedad de la enfermedad. Ustedes saben, el cáncer de páncreas sigue siendo uno de los tumores más letales de toda la oncología moderna. En enfermedad metastásica, la supervivencia mediana con quimioterapia suele rondar en apenas 6 meses. Poco tiempo, ¿no? Miren el impacto. Segundo, los datos de eficacia respecto a este medicamento, los resultados reportados, mostraban una duplicación de la supervivencia global mediana, alcanzando aproximadamente 13 meses. Y tercero, la velocidad regulatoria, una barrera que, como ustedes saben, es un tema en Latinoamérica a nivel global. La FDA aprobó la solicitud de acceso expandido en apenas 48 horas, tal como lo escuchan, 48 horas. Eso no es solo rapidez administrativa, es una señal institucional, es la demostración de que la agencia considera que estamos frente a una necesidad médica crítica y frente a una terapia potencialmente transformadora. Y precisamente esto es que nos lleva a tratar el día de hoy con este tema en especial. Vamos a analizar el mecanismo de acción del medicamento, la evidencia clínica que sostiene esta acción regulatoria tan rápida, la lógica regulatoria que lleva esta aprobación, el impacto económico que tiene esto y sobre todo las implicancias estratégicas para la investigación clínica global. Esto es un punto de quiebre, un punto disruptivo interesante. Porque la historia de Daraxonrasib podría convertirse en uno de los ejemplos más claros de cómo convergen la ciencia molecular, la regulación acelerada y la medicina de precisión. Vamos entonces con el episodio número 28 de la segunda temporada del podcast el día de hoy. Para entender por qué este fármaco genera tanta expectativa, tenemos que comenzar por la biología molecular. Algo complejo de entender, pero es interesante que lo sepamos. Durante más de 30 años, las proteínas RAS fueron consideradas prácticamente imposibles de inhibir farmacológicamente. En oncología existía inclusive una frase muy conocida que ya hemos tratado en un episodio anterior del podcast. RAS es indruggable. Es decir, RAS no puede ser tratado con fármacos. Y esto era extremadamente relevante porque las proteínas CRAS, NRAS y HRAS funcionan como interruptores moleculares centrales del crecimiento celular. Cuando mutan, mantienen activas las vías proliferativas de manera permanente. Y esto, ustedes saben, complica la existencia o el pronóstico del paciente. En cáncer de páncreas especialmente, las mutaciones de CRAS están presentes en más del 90% de los casos. Durante décadas, la ciencia intentó bloquear estas proteínas sin tener éxito.
Todo esto hasta que comenzó la revolución de los inhibidores KRAS específicos. Pero aquí aparece la primera gran diferencia estratégica. Los primeros inhibidores aprobados, como los dirigidos a KRAS, el G12C, funcionaban solo en mutaciones muy concretas. En cáncer de páncreas, el KRAS G12C representa menos del 2% de los pacientes. Noten, el 98% no estaban relacionados con este tipo de KRAS. Es decir, el impacto poblacional era limitado. Daraxonrasib cambia completamente este viejo paradigma, porque no es un inhibidor mutación específico tradicional, no. Es un inhibidor multiselectivo RAS-ON, y aquí está la parte verdaderamente innovadora. Este fármaco actúa como una especie de pegamento molecular. Une la proteína RAS activa a la ciclofilina A, estabilizando una interacción que bloquea funcionalmente múltiples variantes mutadas. ¿Eso qué significa? Significa que no solo puede actuar sobre el KRAS G12C, el 2% de los pacientes con cáncer de páncreas, también puede inhibir el KRAS G12D, que es la mutación predominante en este tipo de cáncer pancreático y está presente en aproximadamente el 43.6% de los casos. Noten el impacto poblacional. Y además, tiene actividad potencial sobre otras mutaciones relevantes. Esto cambia completamente la lógica terapéutica. Entonces, hemos pasado de terapias generales a terapias ultra específicas con una estrategia pan-RAS oral. Y cuando uno entiende esto, comprende inmediatamente por qué la industria farmacéutica, la FDA y los inversores están observando este desarrollo con tanta atención. A ver, saben ustedes, investigación clínica se va relacionando con el mercado, ¿no? Y el mercado potencial en este aspecto se multiplica. Ustedes saben, la población elegible de 2% a 43% es altamente atractiva y el impacto clínico, por supuesto, que es lo primordial, podría extenderse mucho más allá de esos grupos submoleculares pequeños. ¿Qué apoya entonces? Vamos a la segunda parte. ¿Qué apoya entonces o qué evidencia clínica, qué datos respaldan este entusiasmo inicial? Vayamos con esto. Porque investigación clínica, ustedes saben, las narrativas son importantes, pero las decisiones regulatorias se resuelven fundamentalmente basados en evidencia. Y acá hay algunos. El ensayo pivotal de fase 3 llamado RAS-SOLUTE 302 comparó daraxonrasib contra quimioterapia estándar en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico previamente tratado. Y los resultados fueron extremadamente llamativos. La supervivencia global mediana alcanzó 13.2 meses frente a 6.7 meses con el tratamiento estándar. Eso representa prácticamente una duplicación de la supervivencia. Pero más importante aún, el hazard ratio fue de 0.40. En términos prácticos, para entender estas cifras, esto implica una reducción aproximada de 60% en el riesgo de muerte con esta enfermedad. Y a ver, estamos hablando de oncología pancreática. Eso es enorme, ¿eh? Porque históricamente los avances de esta enfermedad en especial suelen medirse en semanas o en pocos meses. No en este tipo de reducciones tan marcadas del riesgo relativo. De ahí la importancia de este movimiento regulatorio. Y además, el valor de la P fue altamente significativo. Es decir, estadísticamente los resultados son robustos. El investigador principal de este proyecto describió estos datos como, entre comillas, sin precedentes para una enfermedad metastásica pancreática. Pero la historia no comienza en fase 3. Los datos iniciales provenientes de las fases 1 y 2 publicadas en el New England Journal of Medicine ya mostraban señales muy prometedoras. Esta es la consolidación de ese camino del desarrollo de la molécula. En segunda línea terapéutica, la tasa de respuesta global fue del 35% y la mediana de supervivencia
libre de toda progresión, alcanzó 8.5 meses. Esto ya es clínicamente relevante. Pero el panorama se vuelve aún más interesante cuando observamos los datos de primera línea presentados en la Asociación Americana de Oncología de este año, en pacientes sin tratamiento previo. El daraxonrasib en monoterapia mostró una tasa de respuesta global cercana al 47%. Recuerden que lo anterior era con tratamiento previo, este sin tratamiento previo. Y en combinación con quimioterapia, alcanzó aproximadamente el 58% de positividad. Además, la supervivencia global a 6 meses fue cercana al 90%. Y aquí es donde debemos detenernos nosotros un momento, porque, reflexionemos. Cuando hablamos de cáncer de páncreas metastásico, estamos hablando de una enfermedad donde históricamente las respuestas a los tratamientos no fueron sostenidas. Han sido difíciles de encontrar, de obtener, y por eso estos números que acabo de mencionar generan tanto interés científico. Ahora bien, debemos hablar del perfil de seguridad, porque en cáncer esa barrera entre la seguridad y la eficacia es muy estrecha. Ninguna terapia oncológica está exenta de toxicidad, seamos claros. Los eventos adversos más frecuentes incluyeron erupción cutánea, náuseas y fatiga. Los eventos adversos grado 3 ocurrieron aproximadamente en un 30% de los pacientes. Y uno de los principales focos de vigilancia sigue siendo la toxicidad hepática. Eso pasa con todos los medicamentos. Pero la relación beneficio-riesgo, según esta data actual, parece claramente favorable al medicamento. Y por eso es que la FDA considera justificable permitir un acceso expandido antes de una aprobación comercial formal. Miren lo interesante de esto. Entonces, con estos datos tan prometedores de la molécula, ¿qué hizo la regulación? Porque, lo aprobó, como dije al inicio, en 2 días, pero hay que ir más allá. El componente regulatorio es fundamental. También aquí hay una lectura estratégica muy importante. Cuando una agencia como la FDA aprueba una solicitud de acceso expandido en 48 horas, realmente en el tiempo que tengo trabajando en investigación clínica no lo he visto, el mensaje trasciende completamente de un acto administrativo. No es solo la firma del papel y la autorización. La FDA nos está diciendo a todos del ecosistema de investigación, consideramos que esta terapia merece máxima prioridad. Y eso se vuelve aún más evidente cuando observamos el historial regulatorio del fármaco. Daraxonrasib ya había recibido designación de terapia innovadora y también designación de medicamento huérfano. Y ustedes saben todo lo que rodea esta designación y posteriormente recibió algo particularmente relevante: el Vale de Prioridad Nacional del comisionado, porque esto implicaba un programa piloto que permitía acelerar los procesos regulatorios para terapias consideradas estratégicas desde la perspectiva de salud pública. Y este medicamento, junto con el cáncer de páncreas, cumplían estos requisitos. El dueño de la molécula, Revolution Medicines, planea utilizar precisamente ese mecanismo para la solicitud formal de aprobación. ¿Cuáles son las implicancias? Primero, valida científicamente el programa. Segundo, reduce la incertidumbre para inversores. Tercero, acelera los tiempos de llegada del medicamento al mercado. Y cuarto, redefine las expectativas regulatorias para futuras terapias dirigidas contra el CRAS. Esto es un antes y un después, porque la FDA está mostrando una disposición no antes vista para acelerar procesos cuando convergen 3 elementos, y presten atención ustedes que trabajan en este mundo de investigación, que hay que tener en cuenta. Primero, con respecto a la aprobación rápida, necesidad médica extrema, un mecanismo innovador y datos clínicos robustos de supervivencia, algo que este medicamento está teniendo. El mercado que se está reconfigurando es interesante de analizar. Ahora pongámonos en el contexto
económico. Porque la transformación científica también está modificando el tablero competitivo. El mercado global de tratamientos para cáncer pancreático fue valorado en aproximadamente 3.200 millones de dólares para el 2024 y se proyecta que alcance la cifra de 6.000 millones para el 2030. Esto representa una tasa de crecimiento anual más o menos del 11%, pero el segmento de medicina de precisión crece todavía más rápido, cerca del 19.2% anual, y podría superar, ojo con la cifra, 1.800 millones de dólares en los próximos años. Algunas predicciones independientes con respecto al tema incluso estiman que las ventas de Daraxonrasib podrían alcanzar 52.000 millones de dólares para el 2035 solo en adenocarcinoma ductal pancreático. Y naturalmente esto ha desencadenado una competencia importante, una carrera competitiva enorme entre todos los competidores del ecosistema. Zetidagrasib, un degradador tipo PROTAC, mostró en fase 1 una supervivencia global mediana de 10.3 meses en pacientes muy pretratados con KRAS G12D. El BBO 11818, desarrollado por BridgeBio, obtuvo designación de vía rápida este 2026. Y el GFH375 de GenFleet ya tiene designaciones regulatorias relevantes, tanto en China como en Estados Unidos. Es decir, el ecosistema competitivo se está moviendo demasiado rápido. Sin embargo, Daraxonrasib mantiene una ventaja importante. Tiene los datos fase 3 mucho más maduros, tiene una prioridad regulatoria y sobre todo posee una estrategia pan-RAS potencialmente más amplia que las terapias ultra específicas. Y eso podría traducirse en mayor cobertura poblacional y mayor captura de mercado. Entonces, ¿qué implicancias tiene este movimiento para la investigación clínica global? Porque nos ha cambiado el ecosistema y nos da luz para algunas moléculas que se están trabajando y necesitan este mismo tratamiento. Esto es lo más importante para ustedes. ¿Qué significa para todos nosotros en investigación clínica? Primero, para los patrocinadores, bueno, la FDA ha actualizado recientemente sus guías de acceso expandido, clarificando requisitos regulatorios y vigilancia de seguridad de las nuevas moléculas que pueden ser presentadas. Y esto reduce la incertidumbre operacional muy común en las agencias regulatorias y además incentiva a las compañías a diseñar programas de acceso temprano desde etapas muy precoces del desarrollo clínico. Hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué es importante? Porque el acceso expandido, ojo con esto, ya no se percibe únicamente como un acto humanitario, menos en estos casos. Ahora debemos percibir esta forma de aprobación en un activo estratégico. Permite generar experiencia clínica temprana para los pacientes que van a utilizar el medicamento antes que se termine la fase regulatoria, captura data del mundo real, expande la red de tratamiento y finalmente acelera en líneas generales la adopción futura del medicamento. Segundo, para los centros de investigación, primero fueron los sponsors y para los centros de investigación, un fármaco oral de alta demanda potencial obliga a descentralizar el acceso. Esto significa que cada vez vamos a ver más centros comunitarios donde podría participar programas complejos de tratamiento oncológico o medicina de precisión, dejando de lado los grandes hospitales. Y eso exige fortalecer capacidades en farmacovigilancia, fortalecer capacidades en cuidado primario de adherencia terapéutica y manejo de toxicidades fuera de los grandes centros de investigación o centros académicos. Tercero, ¿qué significa este avance para los inversores? A ver, los reportes sobre una posible adquisición de Revolution Medicines por parte de Merck muestran cómo las grandes farmacéuticas están intentando posicionarse rápidamente en el ecosistema KRAS. Esto pasa con esta molécula y pasa con todos los startups que desarrollan este tipo de medicamentos a la visión de la gran
industria, de Big Pharma. Porque el potencial estratégico va mucho más allá de una sola indicación. Si la plataforma demuestra eficacia consistente, podría expandirse hacia pulmón, hacia colon y otros tumores impulsados por el CRAS. Y eso cambia completamente el valor de la tecnología. Entonces, para cerrar el episodio del día de hoy, hemos asistido la semana pasada la migración de la evidencia a la transformación. Este 2026 se diagnosticaron más de 67.000 nuevos casos de cáncer de páncreas en Estados Unidos y cerca de 53.000 personas morirán por esta enfermedad. Durante décadas, la investigación clínica avanzó lentamente en cáncer de páncreas. A ver, tumores más agresivos de la vida moderna, de la medicina moderna, ahí está cáncer de páncreas. Y por eso esta decisión de la FDA, y por eso es el origen de este episodio del podcast, sobre Daraxonrasib, no debe interpretarse como un evento aislado. Esperemos que no sea así. Es el resultado de una convergencia excepcional entre la biología molecular, la innovación farmacológica, la evidencia clínica robusta y la regulación acelerada. Estamos viendo cómo un blanco molecular considerado indrogable, entre comillas, durante más de 30 años, finalmente comienza a ceder. Y si los datos continúan confirmando este efecto, podríamos estar frente a una de las transformaciones más importantes en la historia reciente del cáncer pancreático. Gracias por acompañarnos en el episodio número 28 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Y los invito a que compartan este episodio y el resto de episodios de la primera y segunda temporada con los médicos y colegas que trabajan en el mundo de la investigación clínica. Y por supuesto, síganos en nuestras redes: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram y TikTok, para que se enteren de los avances en el mundo de los ensayos clínicos y la medicina. Nos vemos pronto nuevamente.